Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 5, verso 13 en adelante. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tengo, hermanos, la firme convicción por la palabra de Dios que ser un verdadero cristiano consiste en algo más que ser bautizado en las aguas o asistir cotidianamente, frecuentar templos o lugares de reunión de cristianos. Ser cristiano es algo más. En palabras de Jesús, ser cristiano es mucho más que esto. Nuestro Señor Jesucristo, quien vino a hablarnos la verdad, nos ha dejado claramente su palabra para saber qué es ser cristiano. Según sus palabras, en esta ocasión el Señor usa dos metáforas que cualquiera de nosotros podemos entender sin ninguna clase de explicación. Vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Ser cristiano sin duda significa más que cambiar de creencias. Ser un hijo de Dios es mucho más que eso. Según la palabra de Dios, al cristiano se le ha dotado de grandísimas bendiciones. Ser cristiano es alguien que ahora tiene un corazón nuevo, con nuevos deseos. Ser cristiano es a alguien que se le ha otorgado la bendición de una nueva vida, ahora tiene una vida espiritual cuando antes estaba muerto. Ser cristiano es mucho más que un simple cambio de creencias. También a nosotros como cristianos, además de un nuevo corazón, además de una nueva vida espiritual, se nos ha colocado, se nos ha puesto en un camino, en una senda muy distinta a la que andábamos. Ser cristiano es ser puesto en una senda, en un camino donde la fe y la conducta van de la mano. Donde nuestra vida ahora es regida por el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. No solamente es conocimiento, es cambio evidente de vida, de conducta. Y todo esto que les estoy diciendo hace un gran contraste con aquellos que no son cristianos. Para Jesús existe una gran distinción entre el creyente y el pagano, el mundano. Entre un hombre verdadero de fe y un incrédulo. Entre un seguidor de Cristo y un aborrecedor de Cristo. Existen, según Jesús, grandes diferencias. Ustedes son la sal, ellos no lo son. Ustedes son la luz, ellos son tinieblas. Lo primero que podemos inferir claramente, como empezamos a mirar la semana pasada, es que según nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Dios, su pueblo,
iba a ser radicalmente distinto al mundo. Mientras la iglesia moderna hoy en día se esfuerza, ¿verdad?, en encontrar las coincidencias entre el mundo y nosotros, ¿en qué nos parecemos? Promovamos cosas en que nos parezcamos al mundo para atraer al mundo. Mientras la iglesia moderna se enfoca en encontrar las coincidencias, Jesús se dedicaba a resaltar más bien las diferencias. Ustedes, y solamente ustedes, son la luz del mundo. Jesús no vino a enseñarnos por una parte algo novedoso. Sus palabras no están en desacuerdo con toda la Escritura. Jesús resaltando la distinción, sí. Eso es lo que enseña la Escritura en muchos pasajes de la Biblia. Proverbios nos habla claramente de ellos. Compara a los cristianos con la luz. Proverbios 14:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Los justos siempre son comparados como personas de luz. Por otra parte, el mundo, los incrédulos, son descritos por la palabra de Dios de una manera muy distinta. Proverbios 4:19 dice, el camino de los impíos es oscuridad, no saben en qué tropiezan. Jesús está usando estas metáforas, la sal y la luz, para decirnos algo que nos sea muy familiar. La luz, ¿quién no sabe qué es la luz? ¿Qué función tiene la luz? Eso puede ser claro para cualquiera de nosotros. Pero primeramente lo que Jesús está enseñando es esto. Ustedes, mi pueblo, son muy distintos al mundo. Ustedes son un pueblo especial. Pablo lo expresa de una manera muy clara. Ustedes son real sacerdocio, son nación santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, y solamente ustedes, son la luz del mundo. Y nosotros podemos entender que hemos sido dejados en este mundo, que no hemos venido al Evangelio, hemos creído en el Señor y hemos sido llevados al cielo por alguna razón. Jesús quiere que su pueblo alumbre en medio de las tinieblas. Somos dejados en este mundo por un tiempo y tenemos que cumplir nuestra función. Tenemos, hermanos, una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza tiene una gran responsabilidad inherente. Tenemos un nuevo nombre y ese nuevo nombre implica unas nuevas funciones. Vaya a la Escritura, Efesios capítulo 5, verso 8. Efesios capítulo 5, verso 8. Dice la Escritura, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Cuando el Señor Jesús pronunció esas palabras en el Sermón del Monte y dijo, vosotros sois la luz del mundo, eso es algo maravilloso. Esa frase, esas palabras son algo impresionante, es maravilloso. Porque dice la palabra en Efesios, antes eras algo totalmente distinto. Antes eras tinieblas, pero ahora sois de la luz. Ahora sois hijos de luz. Ahora están en el Señor. Cuando antes eran algo totalmente contrario a lo que ahora son. Cuando el Señor pronuncia, vosotros sois la luz del mundo, es algo maravilloso porque nos habla de que hemos cambiado de naturaleza. La luz y las tinieblas no son algo que se asemejan, son totalmente opuestos.
Si alguno entonces ahora en esta sala es luz, ha llegado a ser luz no porque ha alcanzado algún nivel de entendimiento. No es porque ha llegado a razonar mejor la vida. No. No es porque ha logrado reformar algunas cosas en su conducta. Si alguna persona aquí ahora es luz, es porque ha ocurrido un milagro maravilloso. Ha cambiado de naturaleza. Antes era tinieblas, pero un milagro maravilloso ocurrió que ahora es luz en el Señor. No pensemos pues que algún ser humano puede alcanzar este nombre de ser hijo de luz por sus propios méritos o por su propio esfuerzo de reformar su vida. No, si alguien ahora es luz en el Señor, es porque Dios le ha concedido levantarlo de entre los muertos y darle una nueva naturaleza. Es un milagro. Es maravilloso cuando consideramos lo que el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. Cuando consideramos que el Señor está en una montaña y tiene una audiencia, y cuando Él pronuncia estas palabras, vosotros sois la luz del mundo, lo dijo mirando de frente a hombres y mujeres tan sencillos, personas muy sencillas. Jesús no dijo estas palabras en la cátedra de Moisés, no lo dijo en el templo, no lo dijo frente a los eruditos de su tiempo, no lo dijo de cara a los fariseos o los escribas, no lo dijo de frente a ellos. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo, frente a una audiencia de personas muy sencillas, muy humildes, personas desconocidas, personas sin importancia para el mundo. Un gran predicador dijo: es que Dios no necesita de los intelectuales. Él no necesita grandes personas. Él no necesita personas elegantes o personas famosas. Él no las necesita porque la gente, las personas no son el poder. El poder, la luz que irradian es Cristo, es el poder de Dios. Él lo dijo de frente a personas muy sencillas, muy humildes, personas desconocidas por el mundo. Así es que entonces, si nosotros entendemos a quién el Señor se dirige, podemos inferir que si los cristianos son llamados hijos de luz, no es porque los cristianos tengan una luz en sí mismos. Como dice el texto de Efesios que leímos: ahora sois luz en el Señor. Cristo es la luz original. Él dijo en Juan capítulo 8, verso 12: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. El cristiano no es luz en sí mismo. No hay nada bueno en nosotros que pueda deslumbrar o ser benéfico para nadie, si no es la vida de Cristo a través de nosotros. El cristiano es como el sol, más bien es como este astro, ¿no? Como la luna que refleja la luz del sol. La luna no tiene luz en sí misma, y algo así es el cristiano, solo refleja la luz del gran astro que es nuestro Dios, podríamos decirlo de manera figurada. Tan solo estamos reflejando esa luz maravillosa de Cristo. Sin Cristo ninguno de nosotros podría brillar. O podríamos poner el ejemplo de un foco. Este foco no va a iluminar hasta que si no está conectado con la fuente de poder y si no es encendida. Este foco no va a tener luz ni va a poder iluminar este cuarto si estuviera desconectado. Así el cristiano no es luz
separado de Dios. Recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo que le dijo a sus discípulos: sin mí nada podéis hacer. Nada. Nada. Cuando el hombre entonces es unido a Cristo, entonces, y solo entonces se vuelve luz para su alrededor. Jesús manda entonces al cristiano no algo que él va a lograr por medio de escarbar dentro de sus propias aptitudes. Jesús no hace un mandamiento para que desarrollen los cristianos habilidades inherentes a sí mismos. Jesús manda a los cristianos a hacer luz simplemente de una forma muy sencilla. Sean lo que son. ¿Son cristianos? Vivan como cristianos. ¿Son luz? Alumbren. Esa luz no está en ustedes. Simplemente sean como Cristo. Den evidencia de la nueva naturaleza que ahora tienen. La exigencia de Jesús no es que cada uno de nosotros produzca su propia luz. ¿Va a terminar frustrado, amargado, decepcionado? Porque sin Cristo no hay nada bueno en ti. Todo lo que hagas, por bueno que parezca ser, siempre está manchado de pecado. Jesús dice: tienen que estar conectados a mí. Es más bien un mandato de Jesús a que estemos unidos a Él y a que permanezcamos en Él. ¿Recuerdan? Yo soy la vid verdadera. No hay ningún fruto, ningún bien que se pueda manifestar si no estamos unidos verdaderamente a Cristo. Podemos hacer muchas cosas, pero todas ellas caerán como frutos secos porque no están unidos a Cristo. La luz es Cristo y su luz debe brotar en nosotros. Sin duda Jesús siempre, ¿verdad?, tiene una visión más clara que la que nosotros mismos tenemos. Sin duda Jesús sabe y conoce mejor quiénes somos en Cristo que nosotros mismos. Vosotros sois la luz del mundo. Algo difícil de creer. ¿Yo? ¿La luz del mundo? ¿Alguien que pueda iluminar la vida de otros? ¿Yo? Yo creo que se está equivocando. Quizás debiste decirlo, Jesús, cuando estuvieras con personas más capacitadas, pero yo soy todo menos eso. Yo contemplo más pecado, debilidades, cosas, fragilidades en mi vida. Yo necesito que me alumbren. Jesús se equivocó cuando lo dijo en frente de pescadores, de personas humildes, de personas desconocidas. ¿Jesús se equivocó? No. Jesús conoce mejor que nosotros mismos quiénes somos en Él. Y Él nos recuerda y le recuerda a su pueblo: ustedes y solo ustedes son la luz del mundo. Difícil de creer. Cuando yo leí este pasaje, en verdad, yo dije: esto es algo que se requiere mucha fe. Pero yo no creo que Jesús estuviera mintiendo. Yo puedo decir muchas cosas, pero yo no puedo decir que Jesús mintió cuando dijo de mí que yo soy la luz del mundo. Él no se equivocó cuando lo dijo frente a una audiencia así. Y Él no se equivoca cuando le recuerda a su pueblo, a pesar de sus debilidades y de su pecado, le recuerda a su pueblo: ustedes son la luz del mundo. A menudo olvidamos cosas tan valiosas para la fe como estas. Olvidamos que tenemos una nueva naturaleza
y que ahora somos de la luz y que ya no pertenecemos a las tinieblas. Pero bueno es Dios que nos recuerda que Cristo está en nosotros y que nuestra luz es la luz de Cristo y que hay que dejar que esa luz alumbre al mundo. Pero lo olvidamos y necesitamos ser recordados. La iglesia necesita ser recordada quiénes son en el Señor. Pedro le recordaba a las iglesias: hermanos, iniciando su carta les dice: por su divino poder, mediante el conocimiento de Cristo, Él nos ha dado grandísimas promesas y nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. El pueblo, la iglesia necesita ser recordada quiénes son en el Señor. Vosotros sois luz en el Señor. Pedro lo dice a una iglesia que está siendo perseguida, que está huyendo, que está luchando por sobrevivir en medio de la persecución del imperio. Y necesita recordarle: ustedes son participantes de una naturaleza divina. Hermanos, vosotros sois la luz del mundo. Tenemos que tener cuidado y no perder lo valioso de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cometiendo el grandísimo error de leer sus palabras cuando Él dice: vosotros sois, y llegar a pensar: es que el Señor se refería a alguien muy distinto a mí. Cuando el Señor dijo esas palabras, lo dijo tan solamente a los que estaban frente a Él y no a mí. O quizá el Señor estaba refiriéndose tan solo a la iglesia primitiva, a la iglesia naciente, que ellos iban a ser la luz del mundo. ¡Qué error tan grande! O llegar a pensar de una manera también muy equivocada que el Señor, cuando Él dice vosotros, se refiere a la iglesia en general, se refiere a todos en conjunto y no a mí en particular. Si tú cometes uno de estos errores, estás negando que eres participante de la naturaleza divina. Vosotros sois la luz del mundo. Se refiere a todos los cristianos verdaderos que ha descrito en las bienaventuranzas. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes son? Los pobres de espíritu. ¿Quiénes son la luz del mundo? Los que lloran. ¿Quiénes son la luz del mundo? Los mansos, los misericordiosos, los que padecen persecución, su pueblo, todos y cada uno de sus hijos, de sus discípulos, son la luz del mundo. Pero lo olvidamos y nos desviamos. Nuestra fe decae. En la obra de Juan Bunyan, en su libro El progreso del peregrino, había un personaje llamado Sabio Mundano. Este personaje se acerca a Cristiano, el peregrino que va en búsqueda de la ciudad de Dios. Se acerca a Cristiano que va en su peregrinar hacia la ciudad de Dios. Y Sabio Mundano se acerca con astucias y con palabras mentirosas, susurrándole un evangelio diferente a Cristiano. Con esas palabras, Cristiano es engañado. Y Cristiano se olvida de las palabras que Evangelista le había dicho, las instrucciones que Evangelista le había dicho para que persiguiera y no se saliera del camino y llegara a la ciudad de Dios. Quedó engañado por Sabio Mundano. Sabio Mundano logró apartarlo del camino y su corazón se llenó de tinieblas y de temor. Cuando Cristiano se aparta del camino, empieza a sentir las tinieblas que cubren su corazón y empieza a sentir un terror terrible por la muerte. Y no podía ya volver al camino. Hasta que, según la historia,
vuelve a toparse con Evangelista. Y Evangelista le volvió a recordar las santas palabras. Hermanos, olvidamos y nos desviamos. Atendemos la sabiduría de este mundo y nos apartamos del camino. Qué bueno es Dios que nos recuerda: vosotros sois la luz del mundo. Son mi pueblo. Tienen una función especial. Son muy distintos a pesar de todo. Vosotros sois la luz del mundo. Y esto también nos habla de la condición en la que se encuentra el mundo. El mundo está en tinieblas. El mundo no tiene ninguna chispa de luz. El mundo no tiene ninguna pequeña luz que pueda ayudar a alguien. Entre toda su sabiduría, filosofía, entre todos los recursos que el mundo tiene, no puede alumbrar el paso de ninguna persona porque no hay luz en él. No hay luz en el mundo. Está en tinieblas. Aparte de los cristianos, no hay luz en este mundo. La Escritura dice que lo más sabio de este mundo es insensatez para Dios. Así como el mundo no es sal, el mundo tampoco es luz. No es luz. Por supuesto que el mundo tiene muchas luces artificiales. Sus filosofías, su sabiduría intelectual, tiene muchos logros científicos, tiene muchas mentes brillantes y se puede jactar de muchas cosas, pero el mundo siempre ha fracasado en lo más importante. Siempre el mundo, a pesar de todos sus logros y de aquellas cosas que se puede jactar, el mundo siempre ha fracasado en descubrir lo que es más importante. ¿Cómo puedo yo aplicar todo el conocimiento que tengo para que el hombre tenga un verdadero provecho de ello? No ha podido. Tiene grandes mentes como Einstein o grandes científicos, ¿y qué hacen? Una bomba atómica para matar y destruir una ciudad. Tiene grandes descubrimientos, ¿y qué hacen? Militarizar todo el globo terráqueo, prepararnos para una guerra, la siguiente guerra mundial. Todos los avances tecnológicos, ¿para qué son? ¿Para qué son? No sabe cómo aplicar todo su conocimiento, toda su luz artificial, no sirve para nada. No puede resolver la pregunta más importante, como miramos en la mañana: ¿qué es el mal? ¿Qué es la iniquidad? ¿Cómo resolver el problema del mal en el mundo? No sabe. El mundo está en tinieblas, no tiene respuestas. ¿Cómo terminar con todo lo que es indigno, todo lo que es inmoral, todo lo que es cruel, toda la violencia? ¿Cómo acabar con eso? No sabe. ¿Cómo ser más puros? ¿Cómo el hombre puede ser más recto, más íntegro? No sabe. Con todas sus herramientas y sus luces artificiales no puede alumbrar sus pasos. Y aunque se pueda jactar de muchas cosas, el mundo sigue sumergido en las tinieblas más profundas. El mundo está en tinieblas desde Adán. Así es que el mundo no es capaz de decirte, querido amigo, querida amiga, cómo resolver el problema de la maldad del corazón, del pecado. El mundo no es capaz de decirnos dónde está la raíz de todos los problemas, de todos los males. Por supuesto, vas a correr al psicólogo, vas a correr con el consejero, te va a otorgar algo de su filosofía, de su psicología, y vas a acabar donde mismo. No sabe y no quiere reconocer cuál es el origen del mal del hombre. Nunca el mundo va a reconocer que el problema del hombre, es lo que la Escritura dice, es el pecado. El mundo sigue en tinieblas porque no reconoce que el problema se llama pecado. No hay luz en él. Es obvio que en el mundo no hay ninguna luz.
aparte de la iglesia del Señor. Por eso el Señor Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, porque ustedes saben cuál es el problema del hombre. Ustedes saben cuál es la solución. Ustedes saben cuál es el camino. Ustedes entienden más de la vida que cualquier sabio de este mundo. Ellos nunca reconocerán que su problema se llama pecado. Esa es la sabiduría de Dios que perturba al mundo. Que Jesús, que Dios diga que su pueblo es la luz, que en su pueblo está la sabiduría, que en su pueblo está la verdad, al mundo le perturba. Le perturba. Así es que cualquier cristiano ordinario, por sencillo, humilde, desconocido que sea, cualquier cristiano ordinario, aunque no sepa leer ni escribir, cualquier cristiano que esté sobre la faz de la tierra, en la selva, en Chiapas, que ande descalzo, cualquiera de ellos es más sabio que cualquier científico o mente brillante de este mundo, porque esa persona sabe de qué se trata la vida. Sabe cuál es el origen del mal y saben cuál es la respuesta para que todo eso cambie. Y eso al mundo le explota en su orgullo, en su ego. Cualquier cristiano entiende mejor que cualquier científico brillante. Primera de Corintios 1:21 dice Pablo a los corintios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. También dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En el verso 26, mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Entre ustedes no hay muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vosotros, y solamente vosotros, sois la luz del mundo. A Dios le plació entregarle la luz del Evangelio a la iglesia. Y que solamente por medio de ellos el mundo pueda deshacer las obras de las tinieblas. Solamente ellos. Juan 8:12 dice, el que me sigue, dijo Jesús, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién entiende la vida? Solamente el cristiano. ¿Quién entiende de qué se trata o por qué estamos como estamos? ¿Cuál es la solución? El cristiano, el más humilde de todos. Tiene esa función. Por eso entonces Jesús enseña y trata este asunto como una gran responsabilidad de la iglesia y de los cristianos. Los cristianos deben de ser visibles, dice el texto que leímos en Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Verso 14, como una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Hay una gran responsabilidad si somos tan bendecidos por ser luz. Jesús dice, no se pueden esconder. No pueden estar ocultas. No pueden ustedes ocultar la verdad de lo que son. No pueden ocultar la verdad de lo que ahora son y de lo que ahora saben. Es absurdo. ¿Quién construye una ciudad y la pone en un monte alto?
Remóntese a los tiempos de Jesús, la ciudad de Jerusalén con sus grandes muros, no en un llano, sino en un monte alto, con sus grandes muros, edificios. ¿Quién la pone arriba de una montaña para que no se vea? Si se pone en ese lugar, es para que se vea. ¿Quién hace eso? Es incoherente. Ahora sois luz. ¿Por qué no reflejar lo que ahora son? Ahora están en esta posición. Antes eran tinieblas, ahora sois luz. ¿Por qué ocultar la luz? Nadie pone una ciudad con otros fines puesta en alto con el fin de ocultarla. Así es que no debemos de fingir lo que ya no somos. Somos cristianos. Si somos hijos de luz, parece que algunos se esforzarían, parece que Jesús entendía que algunos se esforzarían para ir en contra de su nueva naturaleza. Ahora soy luz, pero ahora iré en contra de lo que soy y ocultaré mi luz, lo que ahora soy. Sin embargo, todos debemos desear ser visibles a todos. Ahora somos cristianos. Ocultarse sería negar el llamamiento que Jesús nos hace. Debemos vivir abiertamente nuestro cristianismo. ¿Qué clase de cristiano sería aquel que se avergüenza de seguir a Cristo? ¿Qué clase de cristiano sería aquel que se avergüenza de su Señor? Los cristianos, según nuestro Señor, deben de ser radiantes, como dice el verso 15, como una lámpara que es puesta sobre el candelero. Yo entiendo que puede haber aquí confusión, dice que una lámpara y un candelero no es lo mismo. Algunos pueden pensar, es lo mismo. No, la lámpara, un pequeño objeto que era como de barro, se ponía aceite dentro del depósito y una pequeña mecha conectada al aceite y prendía la lamparita. El candelero era una base, una pequeña base, ya sea de madera, una pequeña saliente, un pequeño gancho, donde poder poner la lámpara. Las casas en los tiempos de Jesús no eran casas como la de nosotros, que tenemos 2, 3, 4 cuartos, 5 cuartos. No, en los tiempos de Jesús una casa era un cuarto. Y todos ahí mismo se hacían los alimentos, por la noche se hacían los tendidos. Un cuarto, así eran las casas en los días de Jesús. Dice, ustedes deben de ser como una lámpara que es puesta sobre el candelero para que alumbre toda la casa. Así como la lámpara es para una casa, así debería de ser el creyente para el mundo. El cristiano debe de irradiar luz, debe alumbrar a todos los que están en su casa. Así alumbre, dice el verso 16, vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Sean luz para que los hombres vean en su conducta las buenas obras. El producto o el resultado de una fe verdadera son las obras que glorifican al Padre. Ser cristiano, les repito, como decía al principio, ser verdaderamente cristianos implica más que un cambio de creencias. Es un cambio de conducta. Se refleja un cambio de conducta. La conducta viene como un resultado inherente a la conversión del cristiano. Y eso se espera ver del cristiano, que sea luz, que su fe verdadera pueda hacer que otros glorifiquen a Dios por sus buenas obras, por su conducta distinta, radical, santa, pura, buena. Jesús dijo en los siguientes versos más adelante, lo vamos a ver la semana que viene. Jesús dijo, yo no he venido para abrogar la ley, yo he venido para cumplirla. Él era la luz del mundo. La luz del mundo. Dijo, yo he venido para cumplir la ley. Lo que yo soy
se va a ver reflejado en lo que yo vine a hacer. Yo soy luz y porque soy luz les voy a dar evidencia de mi naturaleza santa, pura, perfecta. He venido a cumplir la ley. ¿Qué nos hace pensar a los creyentes el día de hoy que la ley no tiene que ver nada con nosotros? ¿Qué nos hace pensar que podemos desechar los mandamientos de Dios y seguirnos llamando hijos de luz? Dios espera que obedezcas sus mandamientos, que vivas una vida santa, pura, que reflejes lo que eres, que tu fe testifique de Cristo y que otros glorifiquen a Dios al ver tu vida. Él era la luz y sus hechos demostraron que Jesús era la luz. Sus hechos lo demostraron, su vida perfecta. No solamente fue su palabra, escuchen, podríamos haber dicho de Jesús, es que Jesús vino y fue bien bueno para hablar. Ya ha habido muchos hombres en la historia que han venido y han hablado de una manera elocuente, que nos han asombrado con sus palabras, su elocuencia, su retórica. Sócrates, Platón, muchos filósofos y muchas mentes brillantes han venido a hablar de una manera asombrosa que han sacudido la mente de la humanidad con toda esa sabiduría. Pero Jesús era eso. Jesús vino a hablarnos solamente de una manera tan especial. Él vino y no solamente habló y nos trajo la verdad, sino que su vida perfecta, con su vida perfecta vino y nos alumbró. Así es que de Jesús no solamente podemos decir que fue alguien que vino a hablarnos de una manera muy especial, a traernos una verdad. Jesús era la verdad y su vida perfecta y su sacrificio nos lo demostró. ¿Qué debiera de ser de nosotros? ¿Qué debiera de ser de nosotros? Vino y amó perfectamente a Dios, su Padre, y amó perfectamente a los hombres. Por eso es que Juan, cuando empieza su evangelio en el capítulo 1, versículo 9, dice: Jesús fue verdadera luz que alumbró a todos los hombres. Jesús vino y alumbró ¿a quién? A todos. ¿Y qué se refiere que a todos? Él dio testimonio con su vida de lo que decía y nadie pudo señalarle ningún pecado. ¿De qué pecado me señalan? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál ha sido mi pecado? Y nadie. Por mala conducta, por algún pecado, no te señalamos, le decían. No tenemos. No te vamos a matar porque hayas hecho algo malo. Él alumbró a todos los hombres. Jesús no dijo, hermanos, vosotros sois la luz de la iglesia. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Jesús no dijo, vosotros sois la luz del templo. No dijo, vosotros sois la luz de Iglesia Reformada, casa de mi Padre. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Nuestro cristianismo se tiene que hacer evidente ante todos. Y eso es por nuestra predicación y por nuestra manera de vivir en el mundo. Yo ruego al Señor que Jesús pueda decir de nosotros después de que pasemos de esta vida, como lo dijo de Juan el Bautista. Jesús se refiere a Juan el Bautista y dijo, oh sí, él era antorcha que ardía y alumbraba. Que el Señor pueda decir de esta iglesia y de nosotros, oh sí, cuando ellos estuvieron en Obregón, cuando ellos estuvieron en aquella pequeña congregación, ellos fueron antorcha que ardía y que alumbraba. Allí había una predicación fiel, pero también tenían una vida fiel a mi palabra.
que Él pueda decir eso de nosotros. Ellos fueron luz en su tiempo. Así, hermanos, nuestro cristianismo debe de dejarse ver. Y ahora me propongo a decirles maneras prácticas de cómo hacerlo. ¿Cómo podemos ser luz en medio del mundo en el que vivimos? Bien, quiero comenzar con cosas muy sencillas. En la manera en cómo tratas o cómo te diriges con el señor de la tienda. O cuando vas a un restaurante, ¿cómo tratas al mesero? Tú eres cristiano. En el momento en que tú estás en ese restaurante comiendo con tu familia o con alguien más, tú eres luz en ese lugar. ¿Y cómo tratas a la persona que te sirve? Refleja quién eres. En nuestra forma de tratar a nuestros empleados, o en la forma de tratar o de servirle a nuestros jefes, tú eres luz en ese lugar. En nuestra manera de practicar algún deporte o de jugar algún juego, hay algunos que se transforman cuando, ¿verdad? Empiezan vamos a jugar y se ponen a jugar fútbol y se transforman, son otros. Tú eres luz en ese lugar. En la manera de conducir. Lo vas conduciendo. Ahí. No. Eres luz. Vosotros sois la luz del mundo. Cuando te detiene el oficial, ¿cómo te diriges a la autoridad? Vosotros sois la luz del mundo. En el lenguaje cotidiano que usamos, un lenguaje aquí y un lenguaje allá. No han sido pocas las ocasiones que he estado en situaciones donde llego a un lugar y veo que está una persona de tal iglesia y me acerco y él no me ve y está hablando de una manera muy inadecuada para un cristiano. De repente te ve y se ponen rojos. Vosotros sois la luz del mundo. El cristiano debe ser cristiano donde quiera que se encuentre, en la fábrica, en el taller, en la escuela, en el médico, en la cocina o cuando vas con las amigas a tomar un café, un té, en el campo de fútbol. Cualquier lugar el cristiano debe ser exactamente lo mismo que en la iglesia. Según Jesús no debemos brillar para que las personas nos elogien. Debemos de hacerlo con una motivación que Él mismo describe. Vea el verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oh, qué manera tan extraordinaria de cerrar estas frases el Señor Jesús. Vosotros sois la luz del mundo, pero no se equivoquen y traten de hacerlo con las motivaciones equivocadas. No traten de impresionar a los hombres para recibir elogios del mundo. No traten de ser mejores para recibir aplausos o elogios. Eso sería moralidad. Eso sería que Jesús nos está invitando a mejorar o a procurar una vanagloria. Debemos alumbrar única y explícitamente para que Dios sea glorificado. Aquí el Señor corta con mucha de la predicación de la iglesia moderna el día de hoy. Que estimulan a los miembros a la excelencia, a luchar por tomar las mejores posiciones, alcanzar los logros más grandes, para que así entonces el mundo les aplauda, les reconozca. ¿Qué contrario es esto? Jesús dice, no,
No. Sean luz para que glorifiquen a mi Padre. Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Santiago dice que Él es el Padre de las luces. Dios es el Padre de todas las luces. Vosotros sois la luz del mundo, pero Él es el Padre. Hay un Padre al que le debemos toda la gloria y al que debemos dirigir toda la gloria y toda la alabanza a Él. No a nosotros la gloria, no a nosotros, a su nombre sea dada la gloria. A Él y solamente a Él. Hay un Padre del cual debe de recibir toda la gloria. Él es el Padre de las luces. Este debe ser el motivo más profundo de todo discípulo, glorificar a Dios. Así es que termino con esto. Solo existen, según la verdad divina de Dios, solo existen dos clases de personas en el mundo: los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Aquí habemos dos clases de personas. Desde nuestros niños hasta el más adulto de aquí, todos nosotros formamos parte de uno de estos dos grupos: hijo de luz o hijo de las tinieblas. No hay intermediación. O eres de la luz o eres de las tinieblas. Según la verdad divina solo existen estos dos grupos. Y también según la verdad divina también solamente existen dos destinos para las personas de estos grupos. Hay un destino para los hijos de luz, que será habitar eternamente con el Padre de las luces. Y el otro destino es que serán arrojados a las tinieblas más densas del infierno. ¿En cuál de estos grupos estás? La Biblia dice en Juan 3:16, para todos aquellos que saben que no han venido a Cristo y que se encuentran en tinieblas y que no encuentran la razón del pecado en sus vidas y no encuentran la solución para su vida y están desesperados, Jesús es la solución. Juan 3:16 dice el texto famoso: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no termine en las tinieblas más densas. No vayas ahí, porque si has experimentado tinieblas en esta vida, no hay comparación con las tinieblas que te esperan. Él envió a su Hijo para que no te pierdas, sino para que tengas vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad vendrá a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿No sabes de qué grupo eres? Lee esta porción de la Escritura. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees en el Señor Jesucristo, quien vino y obró la vida perfecta en obediencia al Padre y que vino a tomar tu lugar porque eres un vil pecador, porque no tienes luz en ti, porque no tienes manera de salvarte, porque no puedes resolver los problemas más profundos de tu corazón? ¿Crees que Él vino a resolver el asunto del pecado, tomando tu pecado, llevándolo a la cruz y pagando por ese pecado el terrible tormento de la cruz, de la ira de Dios cayendo sobre de Él, abandonándolo en ese momento, tomando tu lugar? ¿Crees?
que Él es el enviado de Dios para que no caigas en condenación. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Y Él disipará toda tiniebla. Cambiará tu naturaleza de tinieblas y te dará la luz de la vida. Te ruego, querido hermano, querido hermana, o persona que aún no ha venido a Cristo, todos escuchen. Dejen de escuchar la sabiduría de este mundo. Aléjense de la sabiduría de sabio mundano, de la sabiduría del mundo. No tiene luz, no hay verdad, no hay ningún bien y provecho allí. Cristo es el enviado de Dios que nos puede ayudar. Sigue a Cristo. Vuelve al camino si te has apartado. Recuerda estas palabras que Él te dice, yo te he dado una naturaleza nueva. No tienes por qué escuchar la sabiduría de este mundo que es insensatez. Te llevará a la muerte, te llenará de temor, te llenará de incertidumbre. En la historia de Juan Bunyan, evangelista le dice a cristiano, con esto, te voy a decir quién era ese hombre, sabiduría mundana. Ese hombre le dice, siempre va a llevar a los hombres a aborrecer la cruz, porque Él la aborrece. Siempre te va a llevar a apartarte del camino, porque no quiere que vayas a la cruz. La sabiduría del mundo siempre te va a llevar a legalidad, te va a llevar a moralidad. Te va a prometer felicidad, te va a prometer dicha, pero cuando estés ahí, como llegaba cristiano, cuando estaba a punto de llegar a la ciudad moralidad que le había dicho sabio mundano, cuando estaba cerca de la ciudad ya, empezó a sentir un temor, un terror en su corazón, miedo de morir. Escuchar la sabiduría de este mundo no te va a dar lo que te promete. No tendrás paz. Hermanos, vosotros sois la luz del mundo. Si se habían alejado, vuelvan al Padre de las luces. Amén. Vamos a orar.